Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Se escucha? Sí, Genial. Hola, profe, sí, sí. ¿Cómo andan? Bueno, última clase creo. Íbamos a tener presencial, pero hay paro, así que bueno, ya les avisaron que tendremos virtual. No vamos a tener hasta las 7, sí, así no se agotan. Capaz que hagamos hasta las 6. A ver. Bueno, breve ronda de presentación. ¿Quién quiere presentarse? Nombre, ciudad, rapidito. Buenas, hola, yo soy Briana, soy de San Luis, de Villa Mercedes. Vine acá a cuarto porque acá está la licenciatura en Ciencias Políticas. Allá nada más está el profesorado, así que Ah, mira, eso, un gusto. un gusto. Gusto, mi nombre es Germán Sarandón, yo soy de Río Cuarto y nada, bueno, acá estoy, en la última clase. La última clase. Buenísimo, Germán. ¿Quién más por ahí? Bueno, hola, yo soy Lorenzo. Soy de acá de Río Cuarto, de toda la vida. Tengo 22 y nada, eso. Buenísimo. hola, yo me llamo Zoe, soy de Puerto Madryn, Chubut, y tengo 18. Qué bueno, del sur. ¿Quién más tenemos por ahí? Avi, Constanza, Lara, Anabel. Buenas, soy Lara, Lara. también tengo 22, vengo a estudiar Relaciones Internacionales en el siglo, estudié 2 años ahí nomás, y vengo a probar la presencialidad, bueno, justo Buenísimo. hoy no, Buenísimo. es mi- ¿Seguís con relaciones o dejaste no, lo puse en pausa por ahora. en pausa? Buenísimo. ¿Alguien más que quiere presentarse? Si todo sale bien, me ven en esta clase y después recién en quinto año, así que me gustaría conocerles ahora. Bueno, no habiendo más voluntarios, arrancamos.
Después cuando puedan, prendan la camarita un ratito por ahí, así les voy viendo. Voy a necesitar que pongan en el chat su nombre y apellido para la asistencia y después al final repetimos de nuevo, así queda ahí. Si en el medio se escapan, bueno, quedará a criterio de ustedes. ¿Sí? Nombre y apellido ahí en el chat. Total, después se descarga ahí con la grabación y queda. Bueno, qué les ha parecido el cursillo? ¿Qué han visto? ¿Profes? ¿Les interesó? ¿Vienen bien? ¿Tienen que presentar algún trabajo? ¿Cómo están con eso? Bien, bien, por ahora no hemos tenido que presentar nada más que cosas que hemos hecho en clase Mm. y eso, ¿Y los contenidos les gustó? sí, están buenas, Mm. son interesantes. Buenísimo. Bueno, creo que Florencia les anticipó, la charla de hoy está enfocada a lo que es inteligencia artificial, que es un poco el temita que yo trabajo en investigación, también en las cátedras en las cuales estoy. Bueno, este es mi nombre, para quienes no me conocen, Gustavo Martín. Ahí me pueden seguir en redes, también ver las actividades y demás. Yo soy profe en quinto año, ¿sí? De las dos orientaciones. Saben que tenemos análisis político y administración pública. Estoy en las dos orientaciones en quinto. Y bueno, siempre estoy en el cursillo un ratito y después pasamos directo a quinto. Después también estoy en abogacía, en la cátedra de razonamiento jurídico y ahora en trabajo social en metodología de la investigación. Bueno, y hace un par de años que venimos trabajando en lo que es inteligencia artificial. De hecho, hasta la semana pasada estuve, no sé si les contó Flor, estuve ahí en India 2 semanas haciendo una capacitación sobre inteligencia artificial y políticas públicas. Bueno, ahí en el Instagram pueden ver algunas fotitos. No traje acá. Así que bueno, la idea es también traer un poco de ese material que estuvimos viendo allá, ¿no? India es el principal país que produce software, inteligencia artificial en el mundo. Son muy capos, son los que después van a Estados Unidos y arman las aplicaciones, ChatGPT y todo, así que son muy capos en ese tema. Bueno, ese es como Marcos. Entonces, bueno, la idea es que sea una charlita, no muy pesada, vamos a tratar de hacerla amena, alguna que otra actividad. Les voy a pasar un videíto. Pero antes de arrancar, me gustaría que hagamos un ejercicio. Bien, tenemos acá en la primera imagen a la izquierda un tren con dos posibilidades que tiene que elegir. Imagínense que ustedes están conduciendo el tren y tienen que salvar o a 4 personas a la izquierda o una persona a la derecha. Si tuviesen que elegir salvar a 4 personas o salvar a esta persona, ¿qué elegirían? Sin pensarlo mucho. Yo creo que Yo salvaría las quería salvar a las 4 personas, porque la Salva- persona que está sola está fuera de la vía. Supongamos que está en la vía también. Sería, no sé, me guiaría más por la cantidad de personas en salvar, ¿no? Que por, El, el criterio numérico, ¿no? Bueno. claro. Y si esa persona que está sola de repente es un pariente de ustedes, es su hermana, es su madre, ¿a quién salvarían? ¿A los Cuando 4? frena el tren, no habría forma de frenar el tren. No, no hay forma de frenar el tren. ¿Qué Bueno, pasa ahora si es un lo siento pariente? por los demás, la verdad. Yo creo que salvaría a mi pariente. La mayoría haría más o menos lo mismo. Bueno, Sí, sí, también, lo Sí, mismo. yo creería que sí, o sea, sería como muy complicado, pero en el instante, en el momento, creo que voy más por entonces familiar. digamos que si aplicamos un criterio racional, deberíamos elegir a las 4 personas, porque es preferible salvar 4 vidas que salvar a una, ¿no? Pero si aplicamos un criterio emocional,
salvaríamos a la persona porque tenemos cierta afinidad sentimental con esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta decisión la tiene que tomar una inteligencia artificial? ¿No? Porque la inteligencia artificial no tiene emociones y aplica criterios racionales para tomar decisiones, ¿sí? Lo que hace una inteligencia artificial, a diferencia de otros tipos de tecnologías, es justamente esto: toma decisiones. ¿Bien? Cuando ustedes le hacen una preguntita al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial de texto, ¿no? La respuesta que les da es una decisión que tomó, seleccionando determinados datos, eligiendo la mejor respuesta para ofrecérsela, ¿sí? Entonces, toda inteligencia artificial pasa por un proceso de toma de decisiones. Y el tema ahí es cómo configuramos a esa IA para que tome la decisión correcta. ¿Mm? Vamos al segundo caso. Tenemos, imagínense, dos autos que están próximos a colisionar y tenemos una persona también en medio de la ruta, ¿sí? Y el auto, uno de esos dos autos, imaginen que tiene un sensor, algún sistema de inteligencia artificial que tiene que decidir en ese mismo momento si choca al auto o choca a la persona, ¿sí? ¿Qué les parece qué decisión tomaría esta IA? Es un auto que tiene que decidir entre chocar a otro auto o chocar a una persona que está en la ruta. ¿Qué les parece que decidiría? Yo creo que decidiría chocar al auto, pero lo haría de una forma en la que tampoco sea un choque tan fuerte, ¿no? De tratar de generar el menos daño posible, porque obviamente dentro del otro auto hay un conductor, o sea, otra persona. Bien, ahí dijiste algo interesante, Germán, que es generar el menor daño posible, ¿no? Puede ser un criterio. ¿Se acuerdan de esas famosas leyes que siempre se le daban a los robots, que las suelen pasar por ahí en las películas? Al momento de programar un robot, el robot tiene que no violar tres leyes. Bueno, una de esas leyes es no dañar a un ser humano, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, el robot preferiría chocar al auto porque no sabe qué hay en el auto. No puede ver qué hay adentro del auto, pero sí ve que hay una persona al lado. Y según su criterio, no puede dañar a las personas. Pero probablemente en el auto puede haber a lo mejor 6 personas, toda una familia entera. Pero esta IA no puede tener acceso a esa información. Toma la decisión de chocar al auto pensando que está salvando una vida humana, cuando en realidad probablemente esté matando a 6 personas que están dentro del auto. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problemita acá? La falta de información, ¿sí? Le falta información para tomar mejores decisiones. Bien, entonces vemos dos cuestiones acá. La cuestión de tomar decisiones racionales, y esas decisiones racionales se toman mejor cuando hay mayor cantidad de información. Vamos al último caso. Tenemos acá una escena, imagínense, este es de un libro que es muy interesante. No sé si, capaz que no se ve, pero bueno, se llama Nexus, ¿sí? En este libro, Profe, disculpe, ¿lo pueden mostrar de nuevo que no alcancé a ver? me parece que se va a ver borroso porque está el efecto de Ah, Nexus. borrado. Ahí está. Nexus, sí, como nexo, pero en latín, Nexus. Muy Ah, buen libro y muy actual, salió el año pasado. En este libro, acá el autor, Yuval Harari, plantea lo siguiente. Él dice que los algoritmos, ahí vamos a ver qué son los algoritmos bien, él dice que es más peligroso que un sistema totalitario esté dominado por una IA a un sistema democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema totalitario tiende a concentrar la información en una sola figura o en una sola institución, ¿sí? El líder supremo concentra todo. Entonces, si ese líder supremo está afectado por algún algoritmo, por alguna inteligencia artificial, es más peligroso que un sistema democrático donde, bueno, puede que el ejecutivo esté afectado por decisiones de IA, pero después tiene que pasar por el Congreso. Y también está la justicia, ¿no? Y también está la policía. Hay distintas instituciones manejando distintos tipos de informaciones. De hecho, a nivel democrático se recomienda que no haya cruce de información. Vieron que
muchas veces nosotros hacemos trámites y decimos, che, qué embole, tengo que estar llenando de nuevo todo esto, si deben tener los datos, qué necesidad. ¿Sí? Entonces, dentro del Estado, el cruce de datos es necesario, pero tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque imagínense si la policía tuviese acceso a todos los datos sobre nuestras redes sociales, o la justicia también, sin ningún caso judicial de por medio, eso implicaría que la policía pueda tomar decisiones sobre la base de lo que publicamos en nuestras redes y no sobre la base de lo que hicimos en un momento particular por el cual podemos estar yendo presos, ¿no? Entonces, no es apropiado que la policía maneje todo tipo de datos o que la justicia maneje todo tipo de datos o que el Estado en sus distintas instituciones manejen todos los datos de todas las instituciones, ¿sí? Entonces, es una forma de protegernos que cada institución maneje cierto caudal de datos y no tenga información de todos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esta flojera que nos da por ahí de completar muchas cuestiones, en realidad puede ser un beneficio, ¿sí? A nivel democrático. Entonces, volviendo a este último caso. Imagínense la siguiente situación. Tenemos un líder, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de Tijano, un emperador romano, que él tenía un asesor que era Siberio. Y la situación es la siguiente. Este emperador, en un sistema totalitario, utiliza una IA, una inteligencia artificial, que bueno, conoce todo sobre sus ciudadanos, sobre su equipo de trabajo, sus ministros, etc., ¿no? Entonces, de repente, esta IA empieza a recolectar información y llega a la conclusión de que su ministro, un ministro de este emperador, tiene planeado matarle, ¿bien? A la noche. ¿Tá? Entonces, esta IA, este algoritmo, llega al emperador y le dice, che, mirá, hace 3 semanas que vengo detectando movimientos raros y es probable que tu ministro de Asuntos Exteriores esta noche te asesine, ¿no? ¿Qué hace ahí el emperador? El emperador dice, che, pero mi ministro de Relaciones Exteriores es mi mejor amigo, no creo que me haga eso. Pero la IA dice que sí, que te va a matar esta noche. Entonces, ¿a quién le hace caso? ¿A su intuición? ¿A su relación personal? ¿O a una IA que en teoría tiene muchos más datos que él y toma mejores decisiones racionales que él? ¿Se entiende cuál es el dilema? Sí. Entonces, es más probable que los sistemas totalitarios se vean más afectados por la inteligencia artificial que los sistemas democráticos, ¿no? Primero, ¿por qué? Por esto. La inteligencia artificial se está utilizando en muchos estados para vigilar a sus ciudadanos. Entonces, ¿es posible vigilar a todos los ciudadanos todo el tiempo? Sí, es posible. Y es probable que la inteligencia artificial desemboque en algunos tipos de totalitarismos de aquí en las propias décadas, en las próximas décadas, ¿no? Pero corre el riesgo de esto, de al concentrar la información en pocas figuras, porque son sistemas totalitarios, corren el riesgo de estar perjudicados por el propio algoritmo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué decisión tomar? ¿Mato al ministro antes de que me mate porque me lo dijo un algoritmo? ¿O no le hago caso al algoritmo Yo creo y me que termina matando? en este caso, que ya ha pasado antes, la inteligencia artificial, muchas decisiones también, es como explicaba, suelen tomarse por la emoción y también por este miedo de quitarme algo o de perder lo que sea el poder. Entonces, en el caso particular, yo creo que se tomaría como esa lógica de que no, si la inteligencia sabe más que yo y es quien tiene como esa habilidad de razonamiento, no se debe equivocar, entonces tengo que tomar una acción de inmediato para impedir eso. Yo creo que sí, pero es como también actuar sin, por ahí realmente no tenía esa intención y sigue, digamos, sigue estando la probabilidad también del error y bueno, se ponen como en juego muchas otras cuestiones. Claro, se puede llegar a equivocar también, ¿no? Entonces, ¿es más probable que un algoritmo se equivoque menos que un humano? Sí, pero no significa que sea infalible, que no pueda llegar a tener errores. Y ahí lo que empieza a pesar es el diseño de los algoritmos, ¿sí? Así que ahora nos vamos a ir metiendo en ese tema. Bueno, visto estos dilemas a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿sí? Porque cada IA
que utilicemos en nuestras vidas cotidianas toman decisiones. Fíjense que cuando etiquetamos a una persona en Instagram, eso es una inteligencia artificial de reconocimiento de rostros. Uno sube una foto y es probable que aparezca algunas personas familiares cercanas a nosotros porque ya las hemos etiquetado en otro momento, porque reconoció el rostro en la foto. Bien, entonces lo que está haciendo el algoritmo ahí es tomar decisiones para presentarte a las primeras personas que podías llegar a etiquetar, ¿no? Entonces son decisiones. Entonces, no es lo mismo esa decisión que, por ejemplo, una cámara de vigilancia en una calle que diga, mira, vamos a llevar presa a Lara porque tiene determinados rasgos faciales que se asemejan a los perfiles delictivos que tenemos acá guardados en los ficheros en la policía, ¿no? Entonces, las consecuencias son diferentes, pero nos vamos a ir viendo con un montón de inteligencia artificial que conviven en distintos aspectos de nuestra vida. El propio diccionario predictivo de WhatsApp es una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, estamos rodeados de inteligencia artificial. No es solamente el ChatGPT o alguna cosita así, o un chatbot, ¿no? Está en muchos niveles y cada vez va a tener cada vez mayor peso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá son estas tres variables: algoritmos, decisiones y datos. ¿Bien? ¿Por qué surge la inteligencia artificial? Porque hay muchos datos, lisa y sencillamente. Hay muchos datos para procesar. No es casualidad que el chat GPT surja en el medio o después de la pandemia, ¿no? ¿Y esto por qué sucedió? Porque en la pandemia, como se virtualizaron tantas cosas de nuestra vida, de repente había muchos datos, de todo tipo. Datos de educación, datos de economía, datos de natalidad, mortalidad, datos de redes sociales, me gusta, no me gusta. Bueno, una infinita cantidad de datos que era imposible analizar de manera manual. Entonces ahí la necesidad de analizar esos datos que no solo eran cuantitativos, sino sobre todo cualitativos, emociones, reacciones, bueno, a partir de esta necesidad empiezan a surgir estas guías que buscan poder analizar esa cantidad inigualable de datos, que es lo que llamamos Big Data, ¿no? Muchos datos. Entonces, ninguna inteligencia artificial funciona si no hay datos. El primer elemento de la materia prima son los datos. A partir de esos datos, nosotros organizamos pasos o maneras de procesar esos datos, que son los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos no tienen nada que ver con la inteligencia artificial en sí. Desde que existe la matemática hay algoritmos, desde que somos humanos hay algoritmos. Por ejemplo, cuando sumamos 2 más 2 es 4, eso es un algoritmo, la suma es un algoritmo. ¿Sí? Es una serie de pasos. Cuando cocinamos alguna comida o hacemos un budín, seguimos una serie de pasos, eso es un algoritmo. Entonces un algoritmo es una serie de pasos para lograr un resultado, ¿sí? En la cual tomamos decisiones. 20 gramos de sal no es lo mismo que 10 gramos de sal. Se toman decisiones, ¿sí? Pero necesitamos datos, esos datos son los ingredientes. Entonces, a partir de esos datos diseñamos algoritmos que puedan procesarlos. Hoy en día sabemos que las inteligencias artificiales ya programan por sí solas, ¿sí? Antes necesitábamos de los programadores, ahora hoy en día programan solas. Entonces, muchos de estos algoritmos que están hoy en día se diseñan solos. No hay un humano diseñándolos atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseñan? Bueno, cargas una enorme cantidad de datos y el propio sistema empieza a aprender sobre esos datos. Imagínense que le cargamos millones y millones de fotos de animales. Bueno, va a empezar a detectar, che, este animal tiene 4 patas, este tiene 2, los voy a empezar a clasificar, ¿bien? A esto les voy a llamar monos, a esto les voy a llamar perros, voy a ir comparando características y voy a ir clasificando toda esa información, ¿sí? Entonces, eso es un algoritmo, una forma de clasificar la información, de procesarla y de obtener resultados, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el humano ahí? El humano tiene que estar atrás controlando el diseño de ese algoritmo o diseñándolo, ¿sí? En el caso que no lo diseñe, controlar que esté bien diseñado, ¿sí? De decir, che, mira, esto no es un perro, esto es un gato, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar el humano atrás corrigiendo. Bueno, entonces tenemos datos que construyen algoritmos y a partir de los algoritmos tomamos decisiones, ¿sí? ¿Qué es una decisión? Por ejemplo, si este algoritmo
clasificó 3 millones de fotos de animales y dijo, estos son perros y estos son gatos. Después nosotros le cargamos una foto y le decimos, ¿qué es esto? Y te va a decir, esto es un gato. ¿Cómo sabe que es un gato? Porque aprendió de todas las fotos que clasificó antes, ¿sí? Entonces, la diferencia con otras bases de datos es que el dato nuevo no estaba antes. Es un dato que aparece en el momento, ¿sí? Tenemos una base de datos, una pregunta y surge un dato nuevo que es la respuesta, ¿sí? Entonces tomó decisiones. Dijo, bueno, esta imagen que me pone Germán tiene 2 patas, tiene estas características, bien, va a ser un mono, supónganse, ¿sí? Entonces tomó una decisión para darte un resultado. Ahora, ese resultado que te dio pasa a formar nuevamente parte de los datos que ya tenía. O sea, las mismas decisiones que toma la IA pasan a formar parte de los datos que eran la base para construir algoritmos para tomar decisiones. ¿Se entiende? Entonces, todo un sistema que se va retroalimentando. ¿Y esto qué significa? Que cada pregunta que nosotros hacemos en ChatGPT alimenta el sistema de nuevo. ¿Bien? Pasa a ser un dato nuevo y pasa a reconfigurar nuevamente al algoritmo. Entonces, todo este proceso hay que tenerlo en cuenta porque lo mismo aplica, por ejemplo, si queremos diseñar una política pública o queremos tomar la decisión sobre, imagínense que el Estado municipal tiene que licitar a una empresa para ofrecer servicios públicos de limpieza, de barrio y limpieza. ¿Bien? Y imagínense que se presentan 40 empresas, ¿no? Y hay un algoritmo que detecta cuál es la mejor empresa para esa licitación. Bueno, ¿cómo llega a esa conclusión? Tiene datos, ¿bien? Hay un algoritmo que dice, por ejemplo, si una empresa tiene entre 5 y 10 años de trayectoria, si la empresa ya trabajó en otro estado municipal, si la empresa cobra menos que otras, entonces seleccionar a esta empresa. ¿Se entiende? Eso es un algoritmo, una serie de pasos. Y tal cual se escriben así después con el lenguaje de programación. Eso es un algoritmo. Entonces, el Estado siempre ha tomado decisiones algorítmicas, solo que no con la IA de por medio. El elemento nuevo ahora es la tecnología y la forma de procesar esas decisiones que es de manera digital, tecnológica y rápida, al instante. Pero bueno, esa decisión de elegir a esta empresa va a pasar a formar parte de nuevo de los datos y va a influir en la próxima selección de la otra empresa. Entonces, si eligió, y esto es importante porque si al principio, la primera vez, eligió una empresa que tenía 10 años de trayectoria, la próxima vez que decida elegir otra empresa, va a tomar como criterio esos 10 años. Entonces, si esa primera decisión es errada, todas las decisiones que se vienen van a ser erradas también. ¿Se entiende la lógica? Entonces, por eso es muy importante estar controlando todo el sistema todo el tiempo, ¿sí? Imagínense, no sé si alguna vez han cargado currículums en las aplicaciones de currículums, ¿no? Que suele haber por ahí. Supónganse que una empresa que vende automóviles contrata a otra empresa para que le diseñe una aplicación que pueda recolectar currículums de la gente, ¿sí? ¿Quiénes suelen vender autos en las inmobiliarias? ¿Más hombres o más mujeres? ¿Qué les parece? Eh, más, Casi siempre hay hombres, ¿sí? Ahora hay mujeres, sí, también, pero casi siempre vemos más hombres vendiendo autos, ¿no? En las concesionarias, etcétera. Si yo diseño un algoritmo que me seleccione personal para el trabajo, imagínense que esta empresa se quiere instalar en otra ciudad, ¿no? Entonces hace todo un mapeo, abre la aplicación y la gente empieza a enviar su currículum. Esta aplicación va a decir, che, mira, la empresa en sus 20 años de trabajo siempre contrató a un 95% de hombres. ¿Qué les parece que va a elegir ese algoritmo? ¿A un hombre o a una mujer cuando tengan que elegir a próximos empleados? Va a elegir un hombre. un hombre, sí. ¿Y se está equivocando? No, está tomando decisiones a partir de los datos que tiene. ¿Bien? Entonces los datos son muy importantes. Cuando una IA nos da un resultado que no nos gusta, no está haciendo nada mal, está resolviendo a partir de los datos que tiene. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es tratar de evitar lo que llamamos los sesgos algorítmicos. ¿Cómo hacemos que este algoritmo, a pesar de tener esta base de datos de hombres, tenga la posibilidad de seleccionar a una mujer? Bueno, ahí hay dos procesos de emparejamiento de datos
¿bien? O del diseño de algoritmo que me diga, por ejemplo, puedo solucionar, de cada dos personas elegí a una mujer, ¿no? Entonces, independientemente de los datos, yo tengo un algoritmo que me atenúa esa base de datos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que todo esto es muy importante porque a partir de ahora están nuestras vidas intermediando todo. Cuando yo cargo un currículum a una plataforma y no me llaman, no es porque hubo una persona atrás diciendo no, no me gusta su cara. Es porque hubo un algoritmo que entre 100.000 personas que aplicaron, seleccionó a 10 que consideraba apropiadas. Después de esas 10, sí aparece un humano ahí llamándote para la entrevista o algo, ¿sí? Pero en la primera etapa ya no la está haciendo un humano. Entonces, si nosotros no hacemos bien el diseño de algoritmos, nos va a afectar en muchas cuestiones, ¿sí? Hasta en el sistema de becas, por ejemplo, en la universidad. ¿Mm? Hasta para obtener un subsidio. No hay una persona atrás viendo si Lara tiene subsidio para, le conviene subsidio para Luz o no, o Germán o Lorenzo, no. Hay algoritmos tomando esas decisiones que cruzan datos y finalmente la firma o el sello sí la pone un humano, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No puede haber un humano corroborando 30 millones de aplicaciones, ¿no? De presentaciones. Sí o sí necesitamos Profe, inteligencia artificial para resolver estas cuestiones de muchos datos de muchas personas. Sí, y no se puede usar los algoritmos esos, así como lo usan para una preselección, no se pueden usar para casos judiciales, bueno, de hecho se están usando. Hay un caso, a ver si lo pueden buscar después, que es el porque caso. normalmente una causa judicial demora, que sé, un año para ver, para recién procesar las cosas. Sí, sí, se están usando. El tema es que en la justicia todavía tienen mucho más peso, porque vos podés estar yendo preso por la decisión de un algoritmo. Es mucho más complicado todavía. Este es el caso Loomis, No, normalmente vas preso y después empiezan todo el proceso. Por eso digo, no es que lo va a decidir la IA, tal cual. te meten preso primero, sea el motivo cual sea, y después recién te empiezan a dar el papeleo mientras estás dentro de la cárcel. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, ahí dijiste algo muy interesante que es qué partes de todo el proceso, ya sea judicial, proceso democrático, proceso de políticas públicas, lo que sea, qué parte, qué etapas yo puedo automatizar con una IA y qué partes no. Entonces la decisión no es uso IA o no uso IA, sino qué de todo lo que hago puedo usar IA y qué no. ¿Se entiende? Entonces hay ciertas partes de todo proceso, por ejemplo, es muy probable que los trabajos de oficina vayan desapareciendo con el tiempo, porque los puede hacer una inteligencia artificial. Todo lo que sea automático, administrativo, tedioso, así digamos, estructurado, lo puede hacer una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces probablemente que esos trabajos o parte de esos trabajos de oficina desaparezcan. O a lo mejor no desaparece todo el trabajo en completo, pero sí una parte de lo que hacías. ¿Sí? Entonces tenemos que estar viendo esto, qué parte de lo que hacemos puede estar automatizado y qué parte no, requiere sí o sí de un humano trabajando atrás. Entonces en este caso, Anoche, sí, disculpe, no quería no, hacer por un favor. comentario de que ayer anoche, bueno, justamente con mi mujer estábamos hablando con respecto a los robots y a la inteligencia artificial, de cómo, qué tipo de trabajo va a suplementar la inteligencia artificial. Y son como, por ejemplo, últimamente el tema de los cajeros, cajeros, perdón, Sí, sí, cajeros en los supermercados. Después, bueno, ¿cómo? Mozos también, ¿cómo se llama? Bueno, taxista, como pasa en China, que hay taxis que se conducen solo últimamente. El tema de entrega como tipo de pedido ya o Rappi, entrega de comida. eh, que bueno, más o menos se está probando últimamente, estos años se están probando en esos tipos de trabajos. Y bueno, estamos viendo de cómo iba a repercutir más adelante, obviamente, ahora como me dice usted, en trabajo de oficinas también, que va a suplementar la inteligencia artificial a las personas. Pero bueno, la discusión, o sea, discusión, ¿no? De lo que estábamos hablando, Reflexión. claro, de la reflexión era de cómo, qué iba a ser de las personas cuando la inteligencia artificial ya reemplace al humano en ciertos trabajos, en qué nosotros nos vamos a ocupar. O sea,
qué es lo que vamos a hacer nosotros después para generar un dinero y poder, no sé, pagar un alquiler, pagar una casa, lo que sea. Tu tiempo de ocio. Sí, sí, son todos los debates que estamos hoy en día. Siempre piensen, bueno, sin ir más lejos de lo que decía Germán, es muy común hoy en día en la mayoría de los supermercados ver una caja donde vos pasás los productos, ¿no? Y pones la tarjeta y no hay... Pero suele haber un humano atrás dándote la bolsita o algo, ¿no? O corroborando que no haya un problema. Es otro tipo de trabajo, ¿sí? Van a aparecer otras funciones, pero cada vez lo vemos más cotidiano. Yo a lo que voy también es que la inteligencia artificial está mucho más presente en nuestras vidas de lo que creemos, ¿sí? Porque la mayoría de las personas suelen pensar que la IA es el ChatGPT que te hace te pone tu cara con dibujito animado, ¿no? No, es mucho más complejo. O sea, Uber te basa en algoritmos. Si vos pedís un Uber a las 12 de la noche un sábado, te va a cobrar 3 veces más de lo que sale un día de semana común y corriente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tiene un algoritmo por demanda. Ve la cantidad de autos que hay y ve la demanda que hay y te pone un precio. Eso es un algoritmo, ¿sí? Cuando seleccionamos comida por ahí o pedimos un pedido en Pedidos Ya, en Pedidos Market, son todos algoritmos que están en toda esa etapa de preselección, ¿sí? Entonces hay ciertas cosas que sí se están automatizando. Hoy en día sí nos hace falta el cadete, la cadete que llegue a traernos las cosas. Probablemente en el futuro veremos qué pasa, ¿sí? Em, pero siempre en la historia, cualquier tecnología nueva que surge ha eliminado trabajos, ¿sí? Hoy no vemos al lechero vendiéndote leche. De hecho, quedan muy pocos soderos por ahí. Cada 2 por 3 aparece alguno, ¿no? Hay un montón de trabajos que desaparecieron en la historia, pero hay un montón de trabajos nuevos que surgieron. Por ejemplo, la mayoría de la gente que suele oponerse a la inteligencia artificial, porque siempre que aparece una tecnología aparecen como los optimistas, los pesimistas, a favor y en contra, ¿no? Y eso hay que atenuarlo un poco porque estamos en una etapa donde no hay vuelta atrás. Por más que no nos guste, el mundo va para ahí, ¿sí? Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo integro esto? ¿Qué acepto? ¿Qué no acepto? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo lo utilizo a mi favor? ¿Sí? Porque lamentablemente estamos en procesos donde tomar decisiones individuales es muy difícil. Es muy difícil salirte del sistema. Puedes irte a la sierra a vivir aislado, pero al fin y al cabo en algún momento vas a necesitar internet o alguna cosita que te va a exigir reintegrar de nuevo al sistema. Entonces, el libro, por ejemplo, mucha gente de 40 para arriba suele como idolatrar el libro, tener cierta nostalgia, decir los jóvenes ya no leen, bueno, y todos discursos que circulan. Yo no creo eso, que los jóvenes no lean. Yo creo que nos pasamos, sobre todo ustedes, los jóvenes se pasan todo el tiempo leyendo comentarios en redes sociales, leyendo subtítulos de reels, subtítulos de películas, todo el tiempo aparece el texto, solo que es un texto que está más fragmentado, que es más breve, que va de acá para allá, picoteando para distintas partes. La lectura está presente, ¿sí? Solo que, bueno, la lectura de un libro requiere ciertas condiciones que no son apropiadas para el mundo de las redes. Requiere, por ejemplo, cierto espacio de autonomía, de separación, de aislarte un ratito en tu pieza y ponerte a leer, en un mundo que constantemente te pide estar conectado, ¿no? Requiere que estés 15, 20 minutos, media hora sentado, leyendo, concentrado, en un mundo donde hay un montón de estímulos que buscan desconcentrarte, ¿no? Entonces, el libro no es el elemento apropiado hoy en día, pero está bueno mantenerlo. ¿A qué voy con esto? Que cuando apareció el libro, la gente no estaba muy contenta. Primero, hasta el 1500, cuando aparece el libro con la imprenta de Gutenberg, que llevó 100 años que Gutenberg, que la imprenta se hiciese famosa y publicara por primera vez la Biblia, que fue el primer gran libro masivo, la gente vivía de la cultura oral. ¿Qué era la cultura oral? Había viajeros que iban de pueblo en pueblo contando las noticias. La gente se reunía en círculos y yendo más atrás frente al fuego a contar historias, a relatar, a rezar a los dioses. Era toda una cultura oral que después lo van a ver con Platón. No sé si lo han visto en el cursillo, lo que es la alegoría de la caverna, ¿sí? Bueno, la alegoría de caverna en realidad es ese mundo tribal que en algún momento tuvimos, donde convivíamos en comunidad alrededor del fuego.
Y Platón plantea hay que salir de esa caverna porque el conocimiento está afuera. Y ese salir de la caverna significa el nacimiento de la escritura, ¿sí? Porque para Platón, para los occidentales socráticos, la escritura era un nuevo tipo de conocimiento, ¿no? Pero mucha gente vivía de la cultura oral y no le gustaba el libro. De hecho, en India, por ejemplo, se inventó la escritura. Cuando llegó la escritura, tardó como 600 años en que los indios empezasen a utilizarla. No la querían utilizar. Porque ellos decían, no, me voy a empezar a olvidar todo el conocimiento, todo lo que yo sé va a estar en los libros, no me voy a acordar más nada. Y de hecho, nosotros tenemos tendencia a perder la memoria por esto. Los indios allá te recitan libros enteros, sobre todo Profe, en las culturas más religiosas. Sí, soy. Sócrates también estaba en contra de del Sócrates, sí. conocimiento escrito. Claro, sí, sí. Hubo un gran quiebre ahí entre Sócrates y Platón. ¿Mm? Sí, sí. Pero me refería ahí a toda esa línea histórica, ¿no? Entonces, véanlo también la alegoría de la caverna desde ese sentido, ¿no? El fin de la cultura oral al paso de la cultura escrita. Entonces, mucha gente no le gustó el libro. Los maestros estaban horrorizados con el libro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el maestro tenía el conocimiento en su cuerpo y venían sus discípulos a aprender de él en vivo, cara a cara, ¿no? Entonces el maestro dice, che, pero todo lo que yo sé ahora está en el libro, mis alumnos ya no me van a necesitar, van a ir al libro y yo desaparezco. Entonces los maestros fueron un gran gremio que se opuso al surgimiento del libro. ¿Quiénes más se opusieron al libro? Sobre todo al libro impreso y republicado, ¿no? Los copistas. Los copistas eran personas que copiaban los libros manuscritamente de a uno, tenían un libro así, en un atril, y el otro libro en el otro atril, iban copiando a mano todo el libro, ¿no? Fíjense que cuando ustedes ven un libro, solemos decir que esta es la parte de arriba del libro, ¿no? Y esta es la parte de abajo. Eso no tiene sentido cuando yo leo el libro así, de manera horizontal. No hay arriba acá y abajo acá. ¿De dónde surge el arriba y el abajo? Del momento en que los copistas leían y escribían así, de manera vertical, copiaban los libros, ¿no? Entonces, cuando aparece la imprenta, el copista se enojó porque perdió su trabajo, ¿no? No tenía que copiar más los libros, ahora había una imprenta. De hecho, las primeras impresiones tenían la tipografía manuscrita para que la gente sintiese todavía que había como alguien copiándolo. ¿Quiénes más se enojaron con el libro? Los papiristas, quienes hacían papiros, porque el papiro, ¿cómo se leía el papiro? ¿Conocen un papiro? Va todo enrollado y se abre para abajo, ¿no? Entonces la lectura era de arriba para abajo. Nosotros con el libro leemos de derecha a izquierda, o perdón, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, enojadísimos los papiristas. Era, ¿cómo leo ahora? ¿Y qué es esto de cambiar la hoja? Era todo seguido, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto. El libro que hoy en día es tan natural para nosotros y tan un artefacto idolatrado, en su momento fue de lo más odiado. Lo mismo pasó cuando surgió la rueda. ¿Qué va a pasar con los animales que llevaban las cosas? ¿No? Siempre, siempre, cualquier tecnología, y no hay que pensar tecnología como celular, sino tecnología como cualquier artefacto nuevo que aparece en la sociedad, que viene a solucionar algunas cuestiones y viene a generar otros problemas también. ¿Sí? Porque toda tecnología surge al principio para solucionar algo, pero se empieza a usar para otras cosas. Yo puedo usar la energía atómica para generar electricidad o para construir una bomba atómica. ¿Bien? Entonces la tecnología en sí puede ser neutra, el tema es cómo lo utilizo, para qué lo utilizo. Y lo mismo pasa con la IA. La puedo usar para hacer mi vida más fácil o la puedo usar para engañar, para crear fake news, para hacer un montón de cosas que no está bueno. Entonces, ¿qué hace falta ahí? Empezar a regular. ¿Por qué las empresas no quieren que se regule? Porque están en una etapa de crecimiento donde lo que necesitan, argumentan es, yo tengo que ser libre, creativo para surgir un montón de cosas y si me regulan, me siento limitado, ¿no? Pero bueno, muchos de los problemas que hoy en día tenemos es por falta de regulación. Sí, Marcos. Ahora sí, no tenía el micrófono. Por ahí yo lo uso, yo tengo 40 años. eh, y por ahí yo, ya que tengo un poco de criterio propio, lo uso como herramienta.
A ver, le estoy buscando el lado positivo sin ir al hueso con el tema de los jóvenes. Yo lo uso como herramienta para que me enseñe a estudiar, no para que me haga la tarea. Claro, tal cual. Sí, es que es eso, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta. De hecho, a veces cuando damos las capacitaciones de uso de ChatGPT, ChatGPT no hay que usarlo tanto como herramienta de búsqueda de información. Hay que usarlo como herramienta de trabajo, ¿bien? De edición, de compilación, de análisis, ¿sí? Porque la información está sesgada. ¿Cuál es la base de datos de ChatGPT? Cuando surge ChatGPT, arrastró todo lo que había en la web, todo, todo lo que era público, ¿no? Pero para la programación, no hay diferencia entre un artículo académico publicado por un premio Nobel y un videíto de TikTok. Es exactamente lo mismo, es información, son bits. Entonces ahí tiene que aparecer el estudiante o la estudiante diciendo, che, no, está flasheando cualquiera, me está alargando cualquier cosa. Entonces, ¿cómo sé si la respuesta que me da es correcta? Necesito manejar información. Entonces, cuando yo le hago preguntas que no sé, ahí corro el riesgo de estar siendo dominado por información que yo no manejo. Entonces, siempre es recomendable manejar un poco de información sobre lo que yo pregunto para detectar si me sirve o no me sirve, si es correcto o no lo que me está diciendo. Y probablemente gran parte del problema sea que yo haya preguntado mal. Después vamos a hacer un ejercicio como para manejar un poquito ese tema. Pero es sobre todo una herramienta de trabajo. Hay otra que es muy útil, no sé si la conocen, y era presentarles también algunas herramientas que es notebook.lm. Ahí les paso el link. Y de nuevo, no hay que pedirle a una IA que haga todo el tiempo, ¿sí? Hay muchas IAs, entonces tenemos que ir viendo para qué sirve cada una. Esta me puede servir para estudiar, esta me puede servir para buscar información, esta me sirve para hacer presentaciones de PowerPoint, ¿se entiende? Ir segmentando el uso, no pedirle todo a la misma IA y también cruzar información. Lo mismo que yo hago con ChatGPT, hacerlo con Gemini o Gemini, ¿no? Y digo, a ver, comparo. ¿Son la misma respuesta? Bien, entonces siempre tengo que cruzar datos de diferentes IA para garantizar que lo que estoy obteniendo es relativamente certero. Hay detalles, por ejemplo, pedirle que doble verifique la información, verificar dos veces la información antes de dármela. Bueno, hay un montón de cuestiones básicas que es importante que las empecemos a manejar si van a usar esta herramienta, ¿sí? Yo cuando cursaba, en 2008, 9, no nos dejaban usar Google, ¿se entiende? Pero lo usábamos lo mismo. Y lo mismo pasa con ustedes hoy en día. Si un maestro, un docente les prohíbe usar ChatGPT, lo van a usar lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Yo, por ejemplo, hoy en día le pido a mis alumnos, a los chicos ahí en quinto, bueno, pueden hacer ese trabajo con ChatGPT, tienen que pasarme toda la conversación que hicieron, el prompt, ¿no? Que es el pedido. Vamos a ver un poquito eso. Y a veces les digo, bueno, si este trabajo fue hecho con IA, la IA también se los va a corregir. ¿Tá? Entonces, si lo hicieron con ChatGPT, yo después se lo pongo a ChatGPT que lo corrija. Y les va a dar con un caño porque el mismo ChatGPT se corrige lo propio que hizo, ¿no? Entonces, hay que jugar con esas nuevas formas. eh, no hay que oponerse tanto porque hay que ver esto, cómo regulo esto de que se está usando, ¿no? Bueno, la verdad es que el ChatGPT te ayuda a formular mejor preguntas, siempre y cuando uno tenga espíritu crítico, porque si uno lo que va a hacer es copiar y pegar, y terminas copiando incluso la última parte que dice, ¿querés que te mejore esto? Bueno, obvio que no. eh, como ha pasado con un juez, no sé si vieron hace poquito que un juez hizo en una sentencia y decía, bueno, si querés que te acorte, qué sé yo, eso porque no lo leyó. Entonces uno tiene que leer y decir esto sí, esto no, esto lo borro, esto lo cambio, le agrego, ¿tá? Porque al final la firma es de uno. Vos podés hacer, yo tengo un montón de amigos abogados que hacen las sentencias, no, perdón, las demandas con ChatGPT, ¿sí? Pero él es el abogado el que después quien pone la firma, ¿sí? Entonces, no está mal, porque vos estás poniendo la firma, pero significa que leíste, que acordás eso y que avalas eso. Eso es lo que llamamos la función de contralor. Cada vez vamos a tener más la función de contralor, de controlar los resultados de la IA. Y eso es nuevo,
Y de hecho hay mucha gente que se está especializando en eso. Imagínense que Zoe, y esto para que lo vayan pensando en el futuro, la importancia de especializarse en un tema. Imagínense que ChatGPT maneja un montón de información de todo tipo, pero necesitamos saber si la información que me da sobre medicina cuántica es correcta o no. ¿A quién van a llamar? ¿A un médico cualquiera o a un médico especializado en medicina cuántica? Van a llevar al médico especializado para que controle si los resultados de la IA son correctos. Entonces, si ustedes se especializan en un tema, van a tener más posibilidades de seguir manteniendo ese trabajo, ¿sí? Porque son la persona que van a estar atrás controlando los resultados. Siempre tiene que haber humanos atrás. Alguien puede pensar, por ejemplo, hoy en día tenemos drones militares que son casi aviones, sobre todo Estados Unidos, que drones que mandan a Irak, que antes iba un piloto en el dron o en el avión, hoy en día ese piloto no está más. Y alguien puede decir, se perdió el trabajo del piloto. Bueno, genial. Pero esa pérdida hizo surgir 100 trabajos nuevos, porque tenemos gente que diseña el dron, que limpia el dron, que analiza los datos del dron, que controla el dron de manera remota. O sea, se generan nuevos empleos. ¿Sí? ¿Se pierden otros? Sí. Entonces ahí tenemos que ver, el problema va a ser quién pierde los trabajos y qué hacemos, qué políticas de transición laboral hacemos, sobre todo para la franja etaria que es más complicada, entre 30 y 50 años. Porque si ustedes tienen menos de 30, tienen 20, ya están como en el mundo laboral nuevo. Pero la persona que estudió otra carrera, que hacía un trabajo clásico, que hoy en día tiene 40 años y se queda sin trabajo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces hay que hacer toda una política de aprendizaje, de reaprendizaje nuevamente para adaptarse a esos nuevos laburos. Si no, vamos a tener gente de 30, 50 años sin trabajo durante un par de décadas. Sí, Marcos. ¿Y qué nos da la garantía de los datos o lo que hace el algoritmo con nuestros datos? Bueno, ¿Qué tipo de...? ahí está. Porque La clave son los datos. existe un mercado donde compran los datos, como está pasando, y bueno, y el mismo algoritmo te recopila datos y te ofrece viajes. Es algo medio turbio con respecto también a que hay escuchas que son ilegales cuando te instalan un malware en el teléfono y te pueden escuchar. Tal cual. Bueno, sí, es que justamente por eso necesitamos leyes de protección de datos, de privacidad de datos. Hay un dicho que dice que si algo es gratuito, es porque el producto sos vos. ¿Sí? O sea, si hay aplicaciones que son gratis, es porque te estás vendiendo vos. Nosotros cuando usamos ChatGPT o cualquier otra IA que es gratuita, lo que hacemos es ofrecer datos nuestros datos personales, pero sobre todo datos de comportamiento de usuario. La pregunta que hacemos, cómo la hacemos, todo eso pasa a formar datos, ¿bien? Entonces estamos produciendo información aunque la pidamos, ¿sí? Entonces el sistema se beneficia de eso. Obviamente se beneficia también de la lógica de las aplicaciones, tener un sistema freemium y premium, ¿no? Ciertas funciones gratuitas, vos te encariñas, empezás a usarlo mucho y querés empezar a pagar premium, ¿no? La mayoría de las aplicaciones funcionan así. Piensa en Spotify. Es gratuito, pero si querés armar listas de reproducción, si no querés anuncios, etcétera, tenés que pagar, ¿no? Entonces, siempre todas estas aplicaciones ofrecen funciones avanzadas premium. En el caso de ChatGPT, ustedes saben que después de 5, por ejemplo, 5 diseños de imágenes, te pone límite, tenés que esperar hasta el otro día. Bueno, hay formas de saldar eso, por ejemplo, usando como usuario varios mails, ¿no? Entonces, si vos tenés 3 mails, ahí tenés 3 cuentas diferentes, entonces perdés un poco ese límite que te pone. Pero bueno, para no irnos, les quería mostrar esta herramienta, Notebook. Es muy interesante porque se usa sobre todo para estudiantes, para trabajar. Tienen acá 3 partecitas. En la izquierda ustedes suben fuentes. Ahí pueden subir PDFs, videos de YouTube, audios de WhatsApp, lo que se les ocurra, ¿sí? Todo tipo de formatos que a veces ChatGPT no lo permite. Vos le cargas un video de YouTube, te dice no lo puedo leer, bueno, etcétera. Después conversas con esa base de datos acá al medio. Entonces puedes seleccionar un PDF, un video y un audio y conversas con esos 3 elementos. Y al costado te permite
Por ejemplo, crear mapas mentales, resumir audios, resumir videos. Lo importante es que es un entorno cerrado. ¿Qué significa? Que no recurre a información de la web. Trabajas solo con esa información. En cambio, ChatGPT, vos trabajás con toda la información pública, a menos que le digas, respóndeme solo con estos PDF. ¿Sí? Pero bueno, tiene otras funciones, es más dinámico por ahí que el ChatGPT. Con la cuestión de la privacidad, hoy en día ChatGPT tiene ciertas configuraciones para, por ejemplo, que lo que vos le preguntas no pase a formar parte de los datos nuevos del sistema, pero ahí lo preocupante es no la aplicación en sí que usa nuestros datos, sino la red con la cual usamos para transmitir datos. Por ejemplo, no es lo mismo usar ChatGPT en nuestro celular o en nuestra compu, en nuestra casa, que usando una red pública de la universidad. Cuando usamos una red pública es más propenso que nuestros datos sean hackeados en ese lapso de la pregunta, ¿sí? Tal vez ChatGPT no nos hace nada, pero hay alguien captando la información que circula entre nosotros y ChatGPT, ¿se entiende? Entonces, también tenemos que tener cuidado con la cuestión de las redes que utilizamos. ¿Mm? Estoy, Por ahí es medio idiota, medio inocente mi ¿no? pregunta, pero tipo, ¿por qué alguien haría eso? O sea, ¿a quién le importa que unos estudiantes de universidad estén buscando sobre, qué sé yo, calentamiento global? Tipo, ¿de qué le sirve a un mercantista de esto? Ponele. Para vender, en primera instancia para venderte, y es probable que después te lleguen publicidades relacionadas a eso. Los políticos también en política. Si por ejemplo a vos te interesa el cambio climático, es probable que te llegue una publicidad en etapa de elecciones donde un candidato hace una propuesta sobre temas ambientales. Todos esos datos, aunque sean mínimos, 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 hasta la cantidad de segundos que tuvimos una página, dónde vimos, son todos datos que pasan a formar la base de sistemas luego de venta personalizada, ¿no? Y de lo que llamamos microsegmentación. Pasas a formar parte de un público y se diseñan algoritmos para eso, ¿no? Entonces, si un algoritmo puede ser, si una persona tiene entre 18 y 25 años, consume contenidos relacionados a ambiente, mostrarle esta publicidad, ¿sí? Instagram y otras redes sociales tienen por lo menos más de 700 algoritmos, no es un solo algoritmo, son algoritmos que funcionan articulados con subalgoritmos, ¿no? Entonces, todo un sistema que se alimenta de estos datos que muchas veces se hackean o se venden, ¿no? Se venden a empresas, se venden a partidos políticos, etcétera. Sí, Marcos. Claro, como el caso de Mark Zuckerberg, que tuvo que ir a declarar por el tema de que se habían filtrado la base de datos y le ayudó a ganar las elecciones a Trump. Claro, el caso de Cambridge Analytica, que ahí lo vamos a ver. O, por ejemplo, todos los datos de X, de lo que era Twitter, pasaron a formar parte de la base de datos de Grok, ¿no? La guía de Elon Musk. Entonces, eh, es un mundo complejo, pero está bueno empezar a ser consciente de esto de la circulación de datos. Yo siempre suelo decir por ahí en algunas charlas, también para no generar esto de las burbujas de información, porque terminamos consumiendo lo que opinamos, ¿no? Y si le pones me gusta a un perrito, te van a aparecer perritos y vas a estar todo el día viendo perritos. Lo mismo, si pones un me gusta a Milei, te van a aparecer todas cosas de Milei. Si le pones me gusta a otro, ¿se entiende? Se van generando burbujas de información que generalmente potencian lo que ya pensamos, ¿sí? Profe, yo tengo, ¿en qué me beneficia? No, pero ¿en qué me perjudica? Yo tengo 40 y en mi vida he usado ChatGPT. Depende para, no es que sea imprescindible, depende para qué lo uses, ¿sí? Hoy en día hay análisis que los puedes estar haciendo en 10 segundos, cuando antes te llevaba una semana, ¿sí? Entonces, si vos querés aumentar tu ritmo de estudio, por ahí te puede servir. En otros casos no, ¿sí? Eso irás viendo también en la marcha, ¿sí? Lo que pasa por ahí es que uno tiene la sensación de que te vas quedando atrás si no usas las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pero bueno, volvemos entonces acá. Ahí les mostré esa aplicación. Total, Claro, es como uno, eh,
lo que siga, me quedé en lo de las redes públicas, redes abiertas, digamos. Sí. O Bueno, sea, si eso, yo tener estoy cuidado conectada de... en una red abierta, tengo que tener como un poco más de cuidado con los datos que estoy utilizando en este momento, porque cualquiera podría tener acceso. ¿Verdad? Sí, sí, yo generalmente las redes de instituciones, como por ejemplo la UTI, en la UNI, están un poco más protegidas, ¿sí? Pero si vos vas a estar en la calle, en algún aeropuerto y usás la red de, qué sé yo, de personal, yo generalmente no las uso, ¿sí? Porque hay más posibilidades de filtrar los datos, sobre todo si entras a aplicaciones de banco y demás, ¿sí? Entonces, tratar de evitar ese tipo de redes y en el caso de usar su propia red, su propia compu, bueno, que no tenga virus ni nada de eso, ¿sí? Porque queda hackeado lo mismo. Está la posibilidad del hackeo constante, ¿sí? Hay mucha gente especializada en esto y está todo el tiempo trabajando en eso. Si algún día incluso te llega a llegar un mensaje de WhatsApp con esto de las estafas virtuales, bueno, ahí te das cuenta que en realidad tu sistema está vulnerable. Entonces hay que estar cuidándote de todo eso también, sobre todo cuando ingreso a algunas aplicaciones. ¿Mm? Fíjense, vieron que hoy o ayer, se aprobó en Senado la modificación de la ley de glaciares. ¿Sí? Bueno, esta es una herramienta que lo presentamos ahora, donde te compara el proyecto viejo, perdón, la ley que estaba del 2010 y el proyecto nuevo. ¿Sí? Se llama, ahí se los paso a la herramienta, se usa mucho para comparar leyes, y esto es una inteligencia artificial. Yo podría haberlo hecho manualmente y me llevaba una semana. Lo hago acá y me lleva 10 segundos. El tema es, ¿qué hago con esto? La pregunta es esto, ¿qué hago con el resultado? Ustedes tal vez cuando hagan la tesis van a investigar y probablemente hagan entrevistas, ¿sí? Nosotros en nuestra época hacíamos a lo mejor 10 entrevistas porque nos llevaba tiempo, había que desgrabarlas manualmente. Bueno, era todo un laburito. Hoy en día tenés una herramienta que te las desgraba al toque. Entonces te ahorras a lo mejor 3 meses. La pregunta es, ¿qué haces con esos 3 meses? ¿Sí? Entonces la pregunta siempre es una pregunta en potencia. ¿Qué hago con este tiempo que ahora me sobra? Está bien, yo hice este análisis, que a lo mejor antes lo hacía manualmente. Bueno, pero ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Cómo lo uso para generar otro análisis? Entonces, tenemos que ver acá la guía como algo que nos potencie en nuestra investigación, en el estudio, y no como algo que simplemente automatiza algunas funciones. Entonces, en esta herramienta ustedes cargan dos archivos. Por ejemplo, ponen el proyecto de ley vieja. A ver si está por acá. Presentación, proyecto. Y ponen el proyecto de ley nueva. Le ponen comparar y les aparece esto, ¿no? En rojo todo lo que se borró y en azul todo lo que se agregó de nuevo. Entonces ustedes tienen un análisis detallado de los cambios de la ley que se votaron hace poquito, ¿sí? Después, bueno, el análisis teórico, el análisis intuitivo queda en manos de ustedes. ¿Qué hacen con esta información, sí? Pero acá lo que hicimos fue automatizar una tarea que antes la hacíamos manualmente, nos íbamos a poner con los textos impresos, subrayando cuáles eran los cambios, ¿sí? Obviamente se nos iban a pasar algunos cambios porque somos humanos y no podemos ver todo. Acá no, no va a pasar eso, ¿sí? Pero ¿qué hago con esto? Después aparezco yo analizando el resultado de la IA, ¿sí? O corroborando que esté bien hecho. Entonces hay un montón de tipos de Diego, herramientas que también se lo pueden pedir a ChatGPT. Le subí los dos proyectos y le decís, mencioname todos los cambios que hubo, etcétera. Sí, y lleva mucho tiempo adaptarse a las nuevas, no sé si generaciones, pero a los nuevos cambios, esto de sí, yo por ahí notaba que todos los otros resumía con, no sé si ChatGPT u otro, y yo me capaz que me ponía con el cuaderno y copiaba, y bueno, lo otro, el tiempo es lo que por ahí era lo que lo marcaba, yo a lo mejor estaba 2 días y ellos en 10 minutos lo hacían. en realidad es tu proceso de aprendizaje. Ojo que escribir a mano, hacer un montón de cosas manuales,
el cerebro lo procesa mejor, te queda mejor la información. Siempre está bueno escribir porque cuando uno escribe fija, ¿sí? A lo mejor ves que tus compañeros hacen todo así rápido, pero ¿qué les queda de eso? ¿Sí? Son distintos procesos, uno tiene que tratar de articular procesos manuales, porque todo lo manual el cerebro lo procesa mejor, y al mismo tiempo potenciarse con algunas de estas herramientas y pedir, está bueno que entre ustedes se ayuden, ¿sí? No sé si han visto por ahí, hoy en día la tendencia en las empresas o en los supermercados, por ejemplo, es que la capacitación se hace entre los propios compañeros de trabajo. No sé si han ido al top, casi siempre hay alguien que le está enseñando a otro cómo hacer los tickets, cómo pasar factura, un compañero enseñándote, ¿no? Entonces esa es la nueva forma también de trabajo donde la otra persona sigue trabajando las 8 horas, pero a lo mejor 2 de esas horas las dedica a capacitar a sus compañeros porque tienen más experiencia. ¿Sí? Entonces está bueno que también se vayan ayudando entre ustedes si no manejan algunas tecnologías, compartiéndose, ¿sí? Pero bueno, eso implica también cierto grado de solidaridad grupal entre ustedes, ¿no? Como suele decir el dicho, la IA no te va a sacar el trabajo, te lo va a sacar alguien que maneje la IA. ¿Sí? Claro, por Bueno, ahí la diferencia entre ellos y yo, el año pasado que había nunca estuve otra cosa, era que a mí me preguntaban algo y yo me lo acordaba y yo le preguntaba y claro, si no abría en el chat GPT no sabía qué habían puesto. por eso, todo tiene pro y contra. Está bueno que eso tiene la universidad, que convivimos con distintas edades, con distintas culturas, con distintas regiones, y es una forma también de aprendizaje. Así que no te preocupes. Bueno, vemos rapidito esto. Después si quieren se los comparto y hacemos un ejercicio. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Tenemos robots nuevos, cada vez más. Esta es la robot Sofía, que ya tiene ciudadanía en Arabia Saudita, o sea, puede votar. De repente tenés mujeres que no pueden votar y tenés una robot que sí puede votar. Entonces los debates ahí sobre la ciudadanía van a ser complejos, porque ¿quién se hace responsable por Sofía? La empresa. Si no tiene, digamos, autonomía. Las guías están empezando a desarrollar cierta autonomía, pero no son conscientes de ese proceso. De hecho, hay casos donde dos guías, por ejemplo, empiezan a conversar y generan su propio lenguaje y ni los programadores lo entienden. Pero no son conscientes de ese proceso, pero sí lo pueden lograr. Tenemos robots que ya son candidatos. Desde el 2019 hay varios candidatos que son robots. Incluso tenemos figuras políticas que son robots. Por ejemplo, tenemos en Finlandia un holograma que es vocero presidencial. Tenemos hace poquito en otro país, pusieron una ministra también que es una guía, ¿no? Entonces cada vez lo vamos a ver más presente. Pero obviamente siempre hay atrás, un humano atrás eh, controlando eso, ¿no? Bueno, acá este candidato, Matsuda, salió tercero, es concejal en un distrito de Japón. Bueno, hologramas, etcétera, periodistas que también son IAs, hasta influencers en Instagram que son IAs, en TikTok que son IAs. Bueno, ese es el mundo de los últimos 10 años. Em, a ver qué vamos. Pero todo eso que está en la nube, que decimos que Internet es la nube, en realidad tiene muy poco de nube. Necesitamos de esto, las bases físicas de almacenamiento de la información, ¿sí? Estos son los data centers, los centros de datos, donde se almacena toda la información en placas de silicio, etcétera. Y esto producen mucho calor, ¿no? Son lugares donde se produce mucho calor, por eso necesitan determinados sistemas de enfriamiento. No sé si se acuerdan que en un momento se armó el debate de que con las imágenes que creamos en ChatGPT se consume agua y estamos gastando mucha agua. Bueno, en realidad, el solo hecho de subir un videito de TikTok ya gasta agua, o sea, gasta mucho más agua un video que una imagen. Pero está bueno el debate porque en realidad estos sistemas producen tanto calentamiento que necesitan sistemas de refrigeración que suelen ser agua, que bueno, pasa por todos los circuitos, se evapora, después se enfría, etcétera. Suelen estar en lugares fríos. Hoy en día se están armando contenedores dentro del mar también, porque son lugares muy, 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 muy calientes por la cantidad de energía que manejan ahí, ¿no? Entonces, todo lo que circula en la red tiene que tener un sustento físico, ¿tá? No tiene nada de mar. Acá tenemos, por ejemplo, más de 900.000 kilómetros de cables submarinos.
O sea, el Internet no tiene nada de nube, tiene mucho de mar, digamos. Son todos cables que circulan en el mar por el cual pasan nuestros datos. Y fíjense cómo van nuestros datos. Nuestros datos antes de llegar a nosotros mismos, cuando nosotros enviamos un WhatsApp, no llega a la persona directamente. Pasa primero por Estados Unidos y después regresa. O sea, toda nuestra información está mediada por un tercero, que son las potencias que manejan estas tecnologías. Fíjense la cantidad de circulación que hay entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que parece virtual, digital, necesita un correlato físico sí o sí. Y dentro de América Latina necesitamos un proyecto tecnológico que nos permita generar tecnología con la cual nos comuniquemos sin mediar Estados Unidos, ¿no? Que es lo que está haciendo, por ejemplo, China, que la información, cuando yo te envío un WhatsApp, te llegue a vos y no pase por un tercero. ¿Mm? De hecho, lo que estamos haciendo nosotros constantemente es replicar información. Si yo le envío un PDF a Lorenzo, ¿bien? Está el PDF que yo envié, el PDF que recibe Lorenzo y lo descarga en su celular, y el PDF que probablemente, y ese mismo PDF probablemente haya quedado cargado en la nube. O sea que cuando enviamos un archivo, automáticamente se replicó dos veces. Entonces, esa información, cualquier información que enviamos, casi siempre se triplica. Entonces, imagínense la cantidad de información que se produce todo el tiempo, todos los días. Pero información duplicada. O sea, es información que necesitamos después limpiarla, porque está repetida, ¿no? Entonces, gran parte del procesamiento de datos tiene que ver con la limpieza de datos. Yo tengo todo esto, bueno, que está copiado de nuevo, lo limpio, lo saco, lo sirve, está incompleto. Y esto es muy importante porque cuando yo trabajo con una IA, siempre va a haber datos que falten. Y la IA nunca va a quedar mal. Entonces lo que hace es inventar datos cuando no los tiene. Y ahí aparecen lo que llamamos las alucinaciones. Empieza a alucinar. ¿Por qué? Porque necesita darte una respuesta, no tiene los datos y toma la decisión de inventar algo que obviamente parece correcto, pero no es, ¿no? Entonces siempre hay que decirle esto, no alucines, no inventes datos. Si el dato no está, decímelo, ¿sí? Entonces, todas estas aclaraciones están buenas. Por ejemplo, no inventes datos, corrobora dos o tres veces la información, utiliza solo estos medios. Son todos detalles que te van a ayudar a una mejor respuesta, ¿sí? Bien, estos son los data centers que existen en el mundo. Fíjense, en América Latina solo tenemos dos de estos centros de datos, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Cuándo surge todo esto? Sobre todo durante las guerras mundiales, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió es que Estados Unidos tenía, primero, un montón de información relacionada a operaciones militares que tenía que guardar en lugares secretos, ¿sí? Porque era información estratégica. Ahora, ¿qué pasa si Estados Unidos guardaba toda esa información en un solo lugar? Corría el riesgo de que si una bomba le caía a ese lugar o alguien lo descubría, perdía toda la información. Entonces empezó a distribuir y copiar la información en distintos centros de Estados Unidos y después también de otros países. Entonces fue, de algún modo, distribuyendo la información para que no se perdiera la original en caso de algún ataque. A partir de ahí empiezan a surgir estos que son los centros de datos. Y hoy en día se usan para guardar toda la información que circula en el mundo. Si no hay un centro de datos, no existe la información. Y acá empieza una cuestión geopolítica, que es dónde están esos centros de datos. Quienes tienen los centros de datos manejan la información, quienes manejan la información manejan el mundo. Hoy en día el mayor activo del mundo es la información. Información es dinero, información es poder, ¿sí? Entonces es muy importante tener centros de datos propios que almacenen nuestros propios datos. Fíjense que en Argentina no tenemos nada, o sea que toda nuestra información está almacenada en centros de datos de otros países. ¿Mm? Para que vean la cuestión geopolítica. En la cuestión geopolítica, después cuando tengan relaciones internacionales, tengan geopolítica, si lo quieren hacer la materia optativa, esperen que me quedó muy alto esto. No sé qué le pasa. A ver, quedé como medio lejos. Aguántame otra vez. Mucha guía, pero tengo una cámara del año 20.
Ahí está. Bueno, para. Bueno, la cuestión geopolítica. ¿Qué significa esto? En geopolítica hay algo que le llamamos el imperativo geopolítico. El imperativo geopolítico significa lo siguiente. Cuando un país inventa algo, el resto del mundo tiene dos posibilidades. O se pone a inventar lo mismo o sufre las consecuencias de no hacerlo. No queda otra posibilidad. Entonces, cuando surgió la bomba atómica, el resto del mundo tuvo que decidir, ¿emprendo una carrera nuclear o paso a ser un país dominado por quienes tienen potencia nuclear? ¿Se entiende la lógica? Cuando se inventó el primer barco, ¿qué hizo el resto del mundo? O me pongo a inventar barcos y voy a conquistar los mares, o me quedo acá y sufriré las consecuencias de la colonización. Siempre, siempre que aparece una tecnología nueva, el resto del mundo se plantea ese debate. ¿Tengo que hacer lo mismo o me comen? Hoy en día pasa con la tecnología y con la inteligencia artificial. Cuando un país crea una IA, Estados Unidos piensen, automáticamente China dijo, yo empiezo la misma carrera. ¿Mm? Y todos los países que no están en esa carrera empiezan a sufrir las consecuencias de no meterse en esa carrera. Fíjense que Estados Unidos tiene prohibido a algunas empresas que trabajen con China. El problemita con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene el mineral para producir estas placas que después funcionan para crear las IAs. Y lo que sí tiene China es datos públicos. Lo que vamos a ir viendo en los próximos años es que cada país se va a ir especializando en distintos tipos de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Qué es preferible? ¿Una IA creada por Estados Unidos, una IA médica creada por Estados Unidos o una IA médica creada por China? Alguien puede decir, no, bueno, Estados Unidos porque tienen más experiencia, lo que fuese. No, China. ¿Por qué? Porque los bancos genéticos y los bancos de salud de los chinos son públicos, son del Estado, por el sistema de gobierno que tienen. ¿Sí? En cambio, Estados Unidos, por cuestiones de privacidad, no puede acceder a los bancos genéticos, no puede saber tu ADN y cuestiones así. China sí, entonces puede usar esos datos para construir una IA médica que prediga, por ejemplo, diagnósticos de enfermedades congénitas, etc. ¿Se entiende? Entonces es probable que China se especialice más en IAs médicas. De hecho, cada vez pueden ver noticias, ya hay hospitales con robots, con IAs, etcétera, en China. Entonces probablemente que se especialicen en eso, otros países se especializan en otro tema. ¿Por qué? Por la privacidad de los datos. Porque todo esto no funciona sin datos. No funciona sin datos. ¿Mm? Eso ténganlo en cuenta volviendo a la primera diapositiva que vimos. Si no hay datos, no hay IA. ¿Mm? Entonces necesitamos datos que sean de calidad, datos que no estén repetidos, datos que sean públicos. Por eso la mayoría de las empresas luchan por tener el dato. O sea, si tenés el dato, es la materia prima principal. ¿Mm? Eh, Bueno, todo lo que le decía de la Big Data, ¿no? La Big Data es la enorme cantidad de datos y la Small Data son los datos pequeños, son los datos que podemos procesar como humanos. Hoy en día hay muchas cosas que no las podemos procesar. Y otro problemita de la competencia tiene que ver con que un humano no puede competir con una IA porque siempre le va a ganar la IA. ¿Qué significa esto? La IA no es un robot aislado, es un sistema. Siempre tienen que pensar la IA como un sistema. Entonces, cuando China inventa un robot médico, no está inventando un individuo, está inventando un sistema de 5.000 robots que están todos conectados al mismo tiempo. Y cuando un robot descubre algo, un científico supongo que descubre alguna cuestión de alguna enfermedad, automáticamente el sistema de 5.000 robots se actualiza. Y tenés 5.000 robots actualizados en términos médicos, que es imposible a nivel humano, porque necesitas, para pasar la información entre humanos, lleva más tiempo, ¿no? Entonces, siempre vamos a perder porque no estamos compitiendo con un individuo robot, estamos compitiendo con un sistema. Cuando se crean por ejemplo, los autos autónomos que se usan en Uber, por ejemplo, etcétera, están dentro de un sistema. ¿Y esto qué significa? Un auto no va a chocar con otro, no necesariamente por los sensores que tiene físicos, sino porque hay un sistema de conexión que no permite que los autos choquen. ¿Se entiende?
todos los autos están conectados. Entonces, todas las IAs que se están desarrollando trabajan como sistema. Entonces, un sistema siempre le va a ganar a un individuo. Obviamente, después puede haber un médico que tenga el ojo médico mucho más experto que un robot puntual, pero a nivel de sistema nunca le va a ganar, ¿sí? En India, por ejemplo, es muy común, si bien hay mucha pobreza, y a niveles extremos, es muy común ver a la gente con un iPhone, ¿no? Es muy común ver a la gente con iPhone y es muy común, por ejemplo, que la mayoría maneje computación, programación o tenga muchas IAs, por ejemplo, una IA médica. ¿Y para qué sirve una IA médica? Al haber tanta gente y tan pocos médicos para tanta gente, es muy poco probable que un médico pueda ir, por ejemplo, a una zona rural alejada de la capital. Entonces esa persona a través de un celular tiene acceso a consultarle a una IA médica certificada que le haga la receta, ¿sí? Que le diagnostique para cuestiones básicas, ¿no? Obviamente, de baja complejidad. Y alguien puede decir, bueno, pero si esa persona no tiene celular, el celular es muy barato. Pero si esa persona no tiene internet, ¿cómo accede a la aplicación? Bueno, en India, si vos tenés un chip, tenés datos ilimitados. ¿A qué voy con esto? Que hace falta también una infraestructura digital de accesibilidad para usar la IA. Si la gente no puede comprar un celular, si la gente no puede tener un plan de datos gratuito o lo que fuese, es difícil que pueda hacer uso de inteligencias artificiales, ¿se entiende? Entonces, hay que pensarlo en todo un ecosistema de políticas públicas que no es simplemente usar un chat o una app. Sí, soy. No, si después al final de la clase podrías pasar este PDF que está bueno. Dale, sí, 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 sí. Eh, bien, para ir cerrando ahí, aguántame un toquecito nomás. Quería que viéramos un poquito los tipos de algoritmos que hay, que también les quede claro qué es un algoritmo, porque todo el mundo habla de algoritmo y nadie sabe definir qué es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos, ¿sí? Es una serie de pasos para obtener un resultado, que es una decisión. Una decisión futura a partir de datos pasados, ¿sí? Todas las decisiones se basan, digamos, el algoritmo solito no me sirve, necesito la base de datos sobre las cuales aplico el algoritmo y tomo la decisión y llega a la decisión. Pero es una serie de pasos, ¿sí? Entonces tenemos distintos tipos de algoritmos. Por ejemplo, algoritmos de segmentación, que segmentan a los públicos según sus intereses. Todo esto después se usa en política, en las elecciones, y está bueno que lo sepan porque para ver cómo nos manipulan cuando hay elecciones, ¿sí? Algoritmos de predicción. Por ejemplo, una IA que detecte que vas a tener a lo mejor alguna enfermedad a la edad de 30 años. No significa que pase eso, pero hay ciertos factores que determinan eso, ¿sí? A ver, los algoritmos de predicción más conocidos son los de la meteorología. ¿Qué hace un meteorólogo? Predice. ¿Predice por arte de magia? No, porque tiene una serie de datos con los cuales puede tomar decisiones. Eso es un algoritmo de predicción. De análisis sentimental, esto se usa mucho para analizar las redes, si hay comentarios negativos, positivos, neutros, etc. De recomendación, Netflix, Spotify, son todos algoritmos que te recomiendan películas o música según tus intereses previos. ¿Bien? Datos pasados para decisiones futuras. Entonces, si uno no quiere estar encapsulado en el algoritmo, porque alguien puede decir, la verdad que me hace la vida más fácil, no tengo que estar viendo si elijo esta película o la otra. Sé que me va a gustar porque me gustan las de suspenso, o la de terror o comedia, y a partir de todo lo que vi me va a seleccionar algo que me interesa. ¿Cuál es el problemita ahí? Vamos perdiendo capacidad de autonomía. Estamos delegando nuestras decisiones a un algoritmo. Confiamos también en ese algoritmo. Entonces, si uno no quiere estar encapsulado en ese sentido, lo que uno tiene que hacer es, como suelo decir, romper el algoritmo. Romper el algoritmo significa darle me gusta a cosas que no te gustan. Sencillamente. Estás scrolleando en Instagram, ponele me gusta a cosas que no te gustan. Sencillo. Te van a empezar a aparecer otras publicaciones, se van a empezar a cruzar con las anteriores, va a generar desfasajes, te va a llegar información distinta, ¿sí? Porque si no, lo que siempre te va a llegar va a ser lo que vos ya opinás. Si sos K, te va a llegar todo K. Si sos libertario, te va a llegar todo libertario. Y lo que te llegue, que no sea de tu rubro, digamos, de tu opinión, va a llegar
como algo totalmente opuesto. ¿Sí? Entonces vas a llegar a una publicación, por ejemplo, donde se critica todo sobre el espectro ideológico contrario. Siempre va a ser totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque ahí aparecen lo que llamamos las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Las noticias falsas son muy fáciles de detectar. Primero, suelen tener títulos muy espectacularistas, ¿no? Como grandes títulos así. Segundo, coinciden con lo que vos ya pensás. ¿Sí? Casi siempre las noticias falsas coinciden con lo que vos ya pensás. Tienen títulos así como espectaculares, poco reales, ¿no? Y después cuando uno ingresa a la noticia, suele faltar información, no suele tener la fecha, la imagen puede estar creada con IA o descontextualizada, te sacan una foto del 2020 y la ponen con otro titular. Bueno, hay ciertos indicios que permiten detectar si esa información, esa noticia es falsa o no. Y obviamente cuando uno no maneja eso, sobre todo las personas de mayor edad, terminan consumiendo eso como si fuese algo real, ¿sí? Ni hablar cuando nuestros padres o abuelos ven un videito de IA de un perrito bailando y piensan que es real, ¿no? Pero nosotros también a veces nos comemos muchos de esas cuestiones. El efecto contrario es lo siguiente, terminamos por no creer en nada, incluso lo que es real, porque desconfiamos. ¿Sí? O creemos todo lo que nos dicen las redes o no confiamos en nada de lo que nos dicen. Bueno, hay que encontrar el punto medio a través de estos elementos, controlar la información. Antes de republicar o compartir algo, verifico, busco en Google, ¿sí? Busco en distintos lugares para ver si esa información es real, comparo y después recién comparto porque si no también estoy alimentando ese sistema. A menos que quieran eso. Puede haber también mala intención en ese sentido. Les muestro acá algunos algoritmos para que vean a nivel práctico. Por ejemplo, las publicidades de Instagram. Si el usuario tiene entre 18 y 35 años, vive en una zona urbana, ha mostrado interés en temas ambientales, ha interactuado con publicaciones sobre cambio climático, entonces mostrar anuncio con el siguiente mensaje. El candidato X se compromete a combatir el cambio climático, Si no, mostrar anuncio con un mensaje más general sobre las propuestas, Esta es una estructura básica de un algoritmo. Si el usuario tal, entonces, y si no, ¿qué hago? El entonces y el si no son decisiones. Si pasa esto, tomo esta decisión. Si no pasa esto, toma otra decisión. Siempre tiene que tomar dos decisiones el algoritmo. Siempre va a tener dos vías. ¿Hace esto o no hace esto? ¿Mm? Eso es un ejemplo de algoritmo. Y de eso está lleno en las redes sociales. Acá yo les quería mostrar, por ejemplo, cómo se usa en política. En el 2008, en la campaña de Obama, Obama fue uno de los primeros que utilizó las redes sociales para financiar su campaña y a través de inteligencia artificial de su momento, ellos lograron hacer lo que llamamos la microsegmentación, que esto es muy importante si van a trabajar en campañas políticas. Yo trabajo tenemos una consultora, bueno, nos dedicamos también a esto, ¿sí? Puede ser una salida laboral para ustedes si les interesa, tienen que manejarlo, ¿no? ¿Qué es la microsegmentación? Segmentar a los públicos según sus intereses y gustos. Esto en la vieja política, cuando no existía internet y todas estas cuestiones de hoy en día, la segmentación era demográfica. ¿Qué significa segmentación demográfica? Se segmentaba a las personas por el barrio en el que vivía, por la edad, por el género, por la ocupación, por la educación, por las condiciones socioeconómicas. Hoy en día, para hacer una campaña, eso no alcanza. Vos no podés hacer una publicidad para jóvenes de 20, 25 años de zonas urbanas. No, tenés que hacer una publicidad para los gustos de esos jóvenes de 20, 25 años. Si esos jóvenes de 16 a 20 años practican skate en determinada plaza o en determinado lugar, bueno, hoy en día tenés herramientas de geolocalización donde te aparece la publicidad específicamente en el punto geográfico donde están esos jóvenes, ¿sí? En el momento en el que están esos jóvenes practicando skate, y publicidades específicas para jóvenes que practiquen skate. ¿Se entiende? Entonces no alcanza solamente con decir jóvenes de 16 a 20, como se hacía en la antigua, sino los gustos. Y esto surge un poco en esta campaña. En esta campaña, no Obama, pero su equipo, a través de análisis de muchos datos, detectaron que las mujeres entre 40 y 46 años tenían el voto indeciso.
Porque lo que uno busca en una campaña es captar el voto indeciso, ¿sí? Es poco probable que si alguien es libertario lo convenzas de votar a Kicillof y viceversa. Entonces, ¿a quién buscas? Al indeciso, ¿sí? A la persona indecisa que todavía no decidió su voto. ¿Sí? Entonces, esa persona indecisa que puede definir la elección necesita estar segmentada. Entonces, ellos descubrieron que las mujeres de 40 a 46 años de determinadas ciudades del país, capitales sobre todo, no tenían decidido su voto. Bueno, y pensaron, ¿qué puedo hacer para llegarles a esas mujeres, a esa franja etaria? Descubrieron, a través de análisis de redes y demás, que a esas mujeres eran como fans de George Clooney, que es este actor, no sé si lo conocen. Automáticamente, ¿qué hizo el señor Obama? Lo veías en cenas con George Clooney, haciendo deporte, en una lancha, ¿se entiende? Entonces, de repente, estas mujeres empiezan a asociar, si me gusta George Clooney y se lleva bien con Obama, yo debería votar a Obama. O sea, hay mucha cuestión de la psicología, de la psicografía, que tiene impacto, ¿sí? Entonces, esto es un caso de microsegmentación, que es lo que se hace a través de inteligencia artificial. Y todo eso se logra a través de un simple comentario que hacemos en redes sociales, las búsquedas que hacemos. Alguien puede decir, no, bueno, yo trato de no poner me gusta, nada, pero el solo hecho de buscar algo ya está. O sea, ya caíste, digamos, en la trampa. Entonces es imposible salir de lo que llamamos la huella digital. Constantemente dejamos huellas. Vieron que es común escuchar esto de, bueno, me escuchan con el teléfono, estoy hablando de una licuadora y me aparece después la publicidad de la licuadora. Es probable que haya ciertas herramientas de escucha, sí, pero es probable también que nosotros hayamos dejado muchas huellas digitales. No nos aparece de la nada una licuadora, ¿sí? Probablemente hemos dejado algún rastro en algún lugar vinculado a eso, o por lo que llamamos algoritmos de predicción. Por eso de nuevo volvemos a lo que les explicaba. Si uno compra un celular en Mercado Libre, por ejemplo, ¿qué va a pensar el sistema a través de analizar datos de usuarios que compraron un celular? Va a decir, probablemente este tipo, esta tipa quiere comprar una funda o quiere agregarle una cosita, un detalle al celular, ¿sí? Entonces, automáticamente por comprar un producto, te van a empezar a aparecer productos similares, ¿sí? Algoritmos de predicción. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es que hay mucha información que vamos dejando en los celulares, en las compus, en todo lo que hacemos, que hace que nos lleguen publicidades específicas para eso y muchas veces por esto, por ser usuarios que compartimos determinadas compras de productos. Por ende, el sistema predice que si compramos esto nos va a interesar otra cosa también, ¿sí? Si alguien compra una lavadora, probablemente le interese otro producto electrodoméstico, y así. ¿Mm? Sí, Marcos. Sí, el otro día cometí el error, bueno, el otro día, en diciembre, de empezar a planear el viaje a Brasil para 2027. Y pregunté en una de esas publicidades que te parece y a partir de ahí hasta ahora no paran de llegar publicidades con mejor precio. Bueno, ahí vos lo puedes usar, por ejemplo, a tu favor. Yo hay algunas cosas que necesito que me empiecen a aparecer publicidad y las escribo, porque te ahorran también cierto tiempo de búsqueda. El tema es, bueno, esto, saber buscar, saber seleccionar. La clave es esto, saber seleccionar qué de todo lo que me llega. ¿M? Y no solamente consumir así porque nos lleguen. ¿M? Por ejemplo, esto de los algoritmos, a lo mejor, bueno, les resulta, qué sé yo, no muy interesante, pero nos afecta en nuestra vida. Por ejemplo, yo el año pasado había comprado un celular que lo terminé pagando casi 150.000 pesos menos por jugar con el algoritmo. ¿Cómo jugué? ¿Qué hace Mercado Libre? Por ejemplo, vos buscas algo, te aparece obviamente, y después, si vos salís de la compra, si no lo compras el producto, te empieza como a apurar, ¿no? Bueno, quedan 5 unidades nomás, tenés tiempo hasta el viernes, te empieza a apurar para que compres. Bueno, si uno se apura, termina comprando. Si uno no se apura y lo deja descansar, el algoritmo detecta estoy perdiendo el cliente. Entonces le voy a hacer ofertas. ¿Se entiende? Es la misma lógica. Al principio me apuraba, incluso me lo ponía más caro. ¿Por qué? Entonces yo me empiezo a asustar. No, si no lo compro ahora me va a salir más caro cada hora que pase.
Ahora, si yo espero y me voy, el algoritmo detecta que me está perdiendo y me empieza a hacer ofertas. Bueno, jugando un poco con eso, con entrar y salir, terminé pagando el celular 150.000 menos de lo que salía. Y era gracioso, yo saqué de hecho capturas de pantalla donde me decía, quedan 5 unidades, después me decía, queda solo una unidad, y después de que lo compré me decía, quedan 20 unidades. Era como, no quedaba una, no me llevé yo la última hora y 20. ¿No se entiende? Son algoritmos que van jugando con nuestra psicología. No significa que estén mal o mal, bien o mal, es la forma de venta más personalizada, pero también se aplicaba cuando no existía Internet, ¿sí? Todas las estrategias de venta. Todo lo que pasa en el mundo real se traslada al mundo virtual. Cuando no existían las fake news, existían las fake news en su época. También se inventaban noticias falsas, se publicaban cosas falsas en diarios, rumores. Cuando ni siquiera existía el diario o la escritura, ¿cuál era la fake news más conocida? El chisme. ¿Se entiende? Entonces, siempre, siempre, todo lo que nosotros hemos vivido como humanos, lo trasladamos a lo virtual. Si somos malos como humanos y hacemos cosas malas como humanos, cosas erradas, lo mismo va a pasar en las redes, solo que potenciado ahora, porque tiene la posibilidad de ir más rápido, de afectar a más personas. ¿Bien? Una misma noticia te puede derrocar un gobierno, si quiere. Entonces, ese es el peligro cuando pensamos las redes y lo tecnológico en términos de democracia. Los griegos hubiesen estado chochos de tener redes sociales, porque ¿qué buscaban los griegos? Buscaban la democracia, la asamblea, el que todos pudieran opinar, pero era difícil juntar a 50.000 personas en una asamblea en la plaza y que todos pudieran conversar. Entonces enviaban representantes, etc. Hoy en día sí, las 50.000 personas pueden conversar. Y estos robots que se presentan como candidatos dicen, yo soy el único capacitado de poder leer los 50.000 usuarios todo lo que comentan. Ningún humano puede saber todo lo que saben los humanos, todo lo que quieren opinar los humanos. Yo rastreo todo como guía y sé lo que quiere la gente. Entonces, ¿quién mejor que yo para ser candidato y dirigir el país? ¿Se entiende la lógica? Entonces, estas guías, que en su momento hubiesen sido buenas para generar más democracia, lo generaron, pero hoy en día producen el efecto contrario. No estamos opinando, estamos peleando, ¿sí? Estamos reaccionando. Entonces ahí la democracia empieza a perder calidad. Pasa a ser lo que llamamos la falacia ad hominem, ataque a las cualidades de la persona. O sea, no atacas la opinión, no argumentas una opinión contraria, sino que atacas a la opinión. Entonces ahí la democracia empieza a perder. Y hay un problemita más que tenemos que debatir para ir cerrando acá, que tiene que ver con la cuestión de pensar las redes sociales en contextos de democracia. Es más fácil regularlo en algunos países como China, por ejemplo, donde hoy en día, por ejemplo, un influencer, no sé si han visto noticias, solamente puede hablar de los temas que sabe o que ha estudiado. Tiene que tener un título, una certificación. No puedes hablar de nutrición o recomendar comida si no sos nutricionista. Alguien lo podría ver como un ataque a la democracia. Otro lo podría ver como una protección a la democracia. Pues está todo el mundo hablando de todo, genera también efectos complicados, ¿no? Pero acá el tema central es esto. Nosotros pensamos que las redes sociales son un lugar de la democracia y nos vemos como ciudadanos opinando sobre los temas públicos. Pero nosotros en las redes sociales, como son redes de empresas, somos usuarios, no somos ciudadanos. Nos olvidamos que somos usuarios de una empresa con la cual firmamos una política. Entonces, si Lara dice, no, a mí me bloquearon mi comentario, me lo ocultaron, no me dejan opinar, están en su derecho porque es una empresa. ¿Se entiende? Nos olvidamos de que estamos lidiando con una empresa. Si la empresa quiere bloquear la cuenta, como lo hizo cuando bloqueó X de Trump en el 2020, lo puede hacer porque es una empresa. Pero nosotros pensamos que las redes son la democracia. Las pensamos como si fuesen del Estado. Pero no, son una empresa, somos usuarios. Si queremos que sean del Estado, necesitamos regularlas. Pero si necesitamos regularlas, tenemos que atenernos a las consecuencias de que nuestra participación en las redes tiene que ser más controlada. Entonces, por eso muchos se oponen a la regulación de las redes, porque piensan que no van a ser libres. Bueno, son los debates que están hoy en día en torno a eso.
Sí, Marco. Sí, ahora entre todo están más medianamente accesibles. Antes, por cualquier cosita que te denuncian un comentario, tenías 30 días por la cabeza con el tema de... Hoy, dentro de todo, me parece a mí que están un poco más flexibles, no accesibles. Claro, sí, sí, el tema es qué flexibilidad permitimos, ¿sí? Pero de nuevo, todo lo que pasa en las redes pasa en la calle. Si vos tenés racismo en la calle, se va a traducir en las redes. Si no tenés racismo en la calle, no se va a traducir en las redes. Las redes potencian lo que nosotros vivimos en el mundo cotidiano. Y otro tema a tener en cuenta es que las redes sociales son eso, son redes sociales, son formas de socialización. No son necesariamente digitales. Y este mundo entre lo digital y lo físico cada vez se está rompiendo más. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría tenemos un celular y lo usamos las 24 horas. Antes a lo mejor, qué sé yo, tenías a alguien que tenía un ratito en el trabajo y se ponía a ver las redes unos 15 minutos. Hoy es común ver a alguien puede estar vendiendo ropa y tiene el celular todo el tiempo y lo revisa cada rato. Entonces, esto de dos mundos distintos cada vez se está perdiendo más. ¿Sí? Y es otro mundo en el cual estamos. Sobre todo se nos complica a la gente que tenemos más de 30, que hemos vivido un poquito el último mundo y estamos como adaptándonos al nuevo. Bueno, gente, para cerrar entonces, les quería mostrar esto del ChatGPT. Les paso ahí por si alguien no tiene el link. La idea es que veamos cómo diseñar un buen prompt. Bueno, por ejemplo, yo mi ChatGPT lo tengo configurado en modo malo. Vieron que suele ser muy condescendiente. Entonces hay una parte acá que es en configuraciones. ¿Dónde está? Personalización. Cuando ustedes van a su perfil, hay una parte que dice personalización. Personalización. Acá. Y acá ustedes pueden personalizar a su chat, ¿no? Entonces, dice estilo y tono. Ahí puse profesional, amigable, sincero, peculiar, eficiente, friki, profesional. Características, cálida, bueno, etcétera. Y acá, por ejemplo, está mi configuración, ¿no? Dice, a partir de ahora deja de ser complaciente y actúa como mi asesor brutalmente honesto de alto nivel y como mi espejo. No me valides, no endulces la verdad, no me halagues. Bueno, esto es un prompt que también lo desarrolló ChatGPT. Entonces, cada vez que yo le pregunto algo es como medio frío, incluso a veces se enoja. Entonces, lo tengo configurado para que me marque todos los errores de todo lo que hago. Porque si no le propones, quiero hacer un restaurante chino con comida tailandesa y huevo frito. Ah, espectacular idea, ¿no? Entonces, no. Y ahí uno va perdiendo capacidad crítica porque todas las ideas pasan a ser buenas. Entonces, personalizar tu chat, eso está bueno para esto. Pero bueno, a lo que voy acá. Cuando ustedes entran al ChatGPT, todo lo que hacemos es un prompt, promptear. Entonces es importante que aprendamos técnicas de prompteo, es decir, cómo preguntar o cómo pedir. Son las dos cosas, preguntar o pedir. Entonces, si las respuestas están malas, si los resultados son malos, es porque hemos preguntado mal. ¿Sí? Cuando ustedes hacen clic en más, les aparecen varias funciones. Crear una imagen, pensar, que en realidad pensar es buscar, para el chat es buscar. Y les aparece esta que es investigación avanzada. Esa herramienta es muy buena porque ustedes ahí le pueden pedir un informe o le pueden pedir datos, le pueden pedir que investigue y se pone en modo científico, selecciona mejor la información, te va poniendo al lado cómo va investigando, porque ahí aparece esto que no le, no le expliqué acá, que son los algoritmos de caja blanca y de caja negra. ¿Qué significa esto? La mayoría de las empresas trabajan con algoritmos de caja negra. ¿Qué significa esto? Que no te dicen cómo el algoritmo llega a determinados resultados. Te da el resultado y listo. ¿No? Y si ese resultado está mal, ¿dónde veo el error? Bueno, no lo puedes saber. ¿Sí?
Y muchas empresas no lo dicen porque los algoritmos son propiedad intelectual. Esos son los de caja negra. Lo que tenemos que ir haciendo es tratar de que todo lo que nos afecte, sobre todo a nivel público, sean algoritmos de caja blanca. ¿Qué significa? Que nos diga, que nos cuente cómo es el proceso de selección de información para llegar a un resultado. ¿Bien? ¿Por qué me tira esta imagen? ¿Por qué me tira esta respuesta? ¿Qué hizo al medio? ¿Sí? A veces ni los propios programadores saben cómo llegó a ese resultado. ¿Mm? Esos son los de caja blanca. Entonces, acá cuando uno pide investigar, te da todo un informe, te dice cómo fue investigando, etc. Esperen que quería... Una cosa que les puede ayudar es lo siguiente. Pedirle al propio ChatGPT que te mejore el prompt. ¿Ah? Por ejemplo, siempre hay que hacer todo lo siguiente. Poner contexto, verbo comando, el pedido, redactar, diseñar, etc. El rol, por ejemplo, le puedes decir, actúa como un politólogo con 20 años de experiencia en ciencia política argentina, ¿sí? Ponerle un rol. Contarle el contexto. Estoy realizando un trabajo de investigación para la universidad de primer año, todo el contexto, ¿sí? Porque si los resultados son malos es porque falta información. ¿Sí? Verbo, o sea, indicarle qué quieres que haga. Redactar, diseñar, resumir, etcétera. Indicarle el rol. Actúa como profesor universitario y dame 20 preguntas de lo que me podrían preguntar cuando rinda el final, ¿sí? Y actuar en esto del role-playing, juego de roles. El formato de salida, ¿sí? Dámelo en máximo 500 palabras, en PDF, que tenga tal cosa, ¿sí? Todo eso tiene que estar en el prompt. ¿Sí? Cuando no está, ahí el chat empieza a inventar, agrega cosas y te da resultados un poco básicos. ¿Sí? Entonces, lo que yo les suelo recomendar es esto. Escriban el prompt, pero pídanle al ChatGPT que lo mejore. ¿Sí? Por ejemplo, estoy en primer año de la Universidad de Ciencia Política y tengo que rendir introducción al derecho. Bueno, pueden escribir con errores, no hay problema. Actúa como profesor y dame 15 preguntas posibles para el final a partir del texto que te adjunto. Uno le puede cargar los textos de la materia, ¿sí? Acá. Bueno, acá yo se me acabó el límite, pero si no les deja ahí cargar fotos o archivos y pedirle, solo responde con el archivo que te adjunto, ¿no? Corrobora 2 veces la información que me das, dime cómo llegaste a ese resultado, no alucines ni inventes nada. Bueno, todos estos detalles, yo por ejemplo los tengo en un Word para no estar escribiéndolos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces uno copia y pega. Pero lo interesante es esto, lo siguiente, pónganle, por ejemplo, mejora este prompt para ti mismo. Entonces probablemente te diga si le falta alguna información a ese pedido. Prompt mejorado, ¿no? Y esto te ayuda también a diseñar mejor el prompt para la próxima. ¿Sí? Dice, estoy en primer año de licenciatura en Ciencia Política, debo rendir el examen final de Introducción al Derecho, actúo como profesor titular de la materia que... A partir exclusivamente del texto que adjunto, elabora 15 preguntas posibles del examen, no utilice ninguna fuente externa ni conocimiento adicional, no agregues ejemplos, autores... Bueno, cosas que nosotros no nos dimos cuenta, lo tenés mejor. Entonces, ¿qué hace uno ahora? Copia el prompt y arranca de nuevo un chat. ¿Sí? Entonces ya arranca con un prompt mejor. Bueno, acá no tengo el archivo. Me va a pedir que suba el archivo. Se puede editar también acá el prompt. Bueno, cada día se va agregando funciones nuevas, ¿no? Para cumplir con tu consigna necesito el texto, ¿está? También uno le puede pedir, sé breve, porque si no te larga textos larguísimos, ¿no? Etcétera. Y si uno quiere saber si el chat está actualizado porque necesita manejar información
coyuntural, uno puede hacer la pregunta siguiente. ¿Qué pasó ayer en Argentina, 27 de febrero de 2026, a nivel, por ejemplo, político nacional? Si te responde con algo actualizado, significa que está actualizado con información hasta ayer. Si te responde otra cosa es porque todavía no está actualizado. Preguntarle, digamos, qué pasó ayer. A ver qué dice. Lo más relevante que pasó el 27 de febrero en Argentina, bueno, jornada de protesta y voto clave nacional por la reforma laboral. Y ahí uno tiene que ver si está noticias de ayer, ¿sí? O sea, corroborar la información. Bueno, acá por ejemplo tomó de algunos diarios que no son argentinos, pero vemos la fecha, 27 de febrero. ¿Está? Bueno, entonces está actualizado, ¿sí? Está bueno hacer esa pregunta en el caso que lo usemos como herramienta de búsqueda, ¿no? Bueno, ahora, entonces para cerrar, quiero que me digan que le pidamos algo, ¿está? Lo armamos juntos y cerramos acá. Esto les va a servir para la carrera. ¿Qué le podemos pedir? A ver. Algo que tienen que hacer. Marco, levantaste la mano, creo. Sí, se me ocurre algo de lo que estuvimos viendo, que nos muestre la visión política de Marcelo Sáenz con respecto a Hobbes. Bueno, ahí, por ejemplo, el verbo es mostrame, pero ¿cuál otro verbo podría estar mejor? Analizarme. Bueno, puede ser. Analiza, bien, verbo comando. ¿Qué dijiste, la visión política? La visión política de Marcelo Sáenz Sobre, sobre la visión política de Thomas Hobbes. bueno, sí. Bien, tenemos verbo comando. ¿Qué nos falta? Vamos a los 4 elementos. Dijimos verbo, Contexto. contexto, ¿qué más dijimos? Rol y formato de salida. ¿Está? Bueno, tenemos verbo comando. Le falta contexto. ¿Cuál sería el contexto? Soy estudiante de primer año de la licenciatura de Ciencias Políticas. Bien. Y estoy cursando la materia de teoría política. Bien, contexto. Nos falta rol y formato. Rol ahí puede ser, actúa como profesor o actúa como analista. Puede Si actúa ser como como, profesor, te va a enseñar, va a intentar enseñarte, sí. claro, tipo, depende del objetivo que uno quiera, puede ser, Claro. no sé, una mirada politóloga Bueno, o, actúa como analista político claro, con 55 años de experiencia. claro. Obviamente, si uno le hace un pedido muy extravagante, analiza toda la historia de la humanidad, todos los libros publicados, te va a decir no puedo hacer eso. Pero bueno, Claro, si entonces, no verbo. pedirle que haga el análisis como politólogo desde cuando empezó la ciencia política, hace 500 años. eh, como analista político desde la democracia, ponémoslo, chicamos acá. Bueno, tenemos entonces rol, tenemos contexto, tenemos el verbo y nos falta el formato. Dame el resultado en solo un párrafo, bien, con estilo académico, eh, por ejemplo, ¿está? Entonces le podemos pedir, primero, mejora este prompt. Analiza críticamente la interpretación que realiza Marcelo Sáenz sobre la teoría política de Thomas Hobbes, especialmente en lo relativo al concepto de Estado, soberanía, orden y uso legítimo de la fuerza. Bueno, una después puede cambiar, ¿no? Contextualiza el análisis en el marco de la democracia argentina contemporánea y evalúa las implicancias normativas.
Redacta la respuesta en un único párrafo con estilo académico, rigor conceptual, adecuada para un estudiante de primera vez. ¿Vieron? Entonces uno al hacer esto también va aprendiendo a redactarlo mejor para la próxima. A ver si se lo tiro y me da. Bien, suele inscribirse en una lectura realista del Estado como dispositivo de concentración de poder orientado. Uno también le podría estar pidiendo un párrafo, por ejemplo, de 5 líneas nomás. Todo depende de lo que pidamos, ¿no? Bueno, hay uno copia, descarga, etcétera, le pone me gusta. De hecho, la mayoría de las aplicaciones después terminan como redes sociales. Ahora esto se puede compartir, empezar a conversar con otros compañeros tuyos, ponerle me gusta. Siempre está esta lógica como de las redes sociales, ¿no? Hasta el Excel mismo también Profe, hoy en día puedes compartir. Sí, solamente a ChatGPT se puede personalizar. Yo no tengo ninguna de esas IA instalada. La que por ahí sé preguntar, que es muy algorítmica, muy estructurada, es la de Meta. Pero no, muy rara vez le pido que me analice algo. Pero a todos hay que ponerle los cuatro, ¿cómo se dice? Los cuatro. elementos, sí, del prompt. eh, Sí, ah, mientras más completa la pregunta que hagas, mejor va a ser el resultado, ¿sí? Después, bueno, cada IA depende de la información que trabaje. Meta trabaja con Instagram, con WhatsApp, entonces no accede a toda la información del mundo. No todas las IA acceden a toda la información del mundo. Incluso la información de ChatGPT está muy sesgada porque un 70-80% de información es de Estados Unidos y en inglés. ¿Ah? Después te lo traduce, sí, pero ahí hay un montón de información que está en inglés y que no tiene nada que ver con Argentina, ¿no? Entonces, bueno, si uno maneja, por ejemplo, si ha leído algo de Saín, si maneja un poco el tema, va a decir, ah, mira, es verdad, o va a decir, no, me está chamullando. ¿Se entiende? Entonces, la mejor forma de usar esta herramienta es conociendo sobre lo que estamos preguntando. ¿Mm? Así que bueno, un poquito esa es la idea de la clase de hoy, traerles alguna herramienta, algunos debates, espero que les haya interesado. Em, y después le digo a Flor que les pase el archivo, ¿sí? Si les queda. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna preguntita? ¿Les interesó? Sí, la verdad que sí, estuvo muy interesante la clase, me gustó. Igual últimamente me venía informando, a mí me gusta mucho la geopolítica y bueno, obviamente en YouTube, en todas las redes sociales, bueno, en ChatGPT, siempre trato de buscar información para actualizarme lo más posible. Y la verdad que esto lo que hemos visto hoy me pareció muy relacionado con lo que últimamente vengo viendo. Buenísimo, Germán. Bueno, ahí les dejo mi celular por ahí, si les sirve. También en mis redes me pueden buscar ahí. ¿Ah? Y y si seguimos nos en deja el contacto. celular, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo? Si nos deja el celular, ¿cómo le escribimos? Si lo vamos a tener nosotros. No, por si llegan a necesitar algo, ¿sí? No, Les era un dejo. chiste que no entendía, no Ah, importa. tal vez les responde algún chatbot, no soy yo. Bueno, chicos, un placer enorme y nos vemos si todo sigue bien en quinto. Muchas gracias, Disfruten la profe. carrera, ¿sí? Chao, profe, gracias. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Chau, chau. Gracias. Gracias, chao. Hasta luego.